¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy me encuentro en la ciudad de Roma, a las puertas de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica tiene una enorme importancia para la cristiandad, por eso los invito a reflexionar acerca del significado de la presencia en Roma de Pedro y Pablo, apóstoles de Cristo. Vamos por ello. Y bien, San Juan de Letrán es la catedral de Roma. Esto es importante porque quizá la mayoría de ustedes piense que la catedral de Roma es la Basílica de San Pedro. En realidad no es así. La Basílica de San Pedro recuerda el lugar del martirio de Pedro. En cambio, la Basílica de San Juan de Letrán, llamada Caput et Mater Omnium Ecclesiarum Orbis, vale decir, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo, es precisamente esta basílica donde se encuentran en un relicario las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo. Acerca de la presencia de Pedro en Roma les voy a contar más tarde. Lo importante ahora es que sepan que este lugar fue la sede de los papas, vale decir de los obispos de Roma, desde los inicios y en particular desde el famoso edicto de Milán que le concedió libertad a la Iglesia, hecho por Constantino, el emperador, hasta el exilio en Aviñón, en Francia. Luego del exilio de Aviñón, los papas empezaron a residir en donde residen hasta el día de hoy, vale decir, en el Vaticano. La Basílica de San Juan de Letrán, aunque está fuera de las murallas del Vaticano, es un territorio extraterritorial y pertenece al Vaticano. Y bien, si dividimos la vida de Pedro en dos partes, nos quedamos con la segunda parte, con la parte posterior a la resurrección de Cristo. Entonces tenemos a Pedro en primer lugar en Antioquía. Él funda la iglesia de Antioquía. Esto es un testimonio presente en la Escritura y también en tradiciones importantes de la iglesia, ¿no? Porque ya en el siglo I tenemos escritores como San Clemente Romano y otros que testimonian un poco la historia de la iglesia, que después un poco va a ser más resumida por Eusebio de Cesarea, que es el gran historiador eclesiástico, ¿no? Pero ya hay noticias claras acerca de la presencia de Pedro en Antioquía. Después de Antioquía llega a Roma. En Roma, Pedro, según el testimonio de San Jerónimo, está 25 años, desde el año 42 hasta el año 67. 25 años predicando en esta ciudad, que no tiene nada que ver obviamente con la actual ciudad, pero que era una ciudad no solamente importante, sino la más importante, majestuosa, impresionante. Ya en aquella época existían las grandes construcciones que hoy siguen asombrándonos, ¿no? Como el Coliseo, los acueductos, las murallas y los templos, etc. En esa ciudad magnífica, capital del Imperio Romano, Pedro llega a predicar el Evangelio y principalmente se encuentra con sus hermanos judíos. Él predica en la sinagoga principalmente. El anuncio de Pedro provoca, como siempre, reacciones absolutamente encontradas.
por un lado, adhesión de un grupo de personas que son los que inician la iglesia en Roma, fundamentalmente provenientes del judaísmo, pero no exclusivamente, y después personas que rechazan el evangelio y se ponen como enemigos de la iglesia, ¿no? Entonces, en el año 67 ya Pedro está aquí 25 años, es mucho tiempo, ya la iglesia es importante, aún no está perseguida, aún sigue siendo para la idea de los romanos una secta judía, pero Nerón es presionado, él mismo no está conforme porque los cristianos predican contra la religión oficial, contra los dioses, llamándola idolatría, etc. Y llevan una vida distinta a los romanos. Y bueno, Nerón entonces inicia lo que sería la primera persecución contra los cristianos, entre los cuales Pedro obviamente es el primero y más importante. Y por eso que es amenazado, él intenta huir de Roma, como ustedes saben, y en la Vía Apia encuentra a Cristo. Y Pedro le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? ¿Quo vadis? Cristo le dice: voy a Roma a morir. Le está diciendo a Pedro que de esta forma que vuelva a Roma y que sufra el martirio, cosa que había profetizado Cristo luego de su resurrección, como ustedes saben, ¿no? Que Pedro iba a morir mártir, como la gran mayoría o casi todos los apóstoles, ¿no? Entonces Pedro vuelve a Roma y es encarcelado. Ese lugar es recordado en la iglesia llamado San Pietro in Vincolis, o sea, encadenado, Pedro encadenado, y después es crucificado. Y él pide, según la tradición, aquí está San Jerónimo, está San Clemente, San Ireneo, está Tertuliano, San Clemente Romano. Hay muchos testimonios de la antigüedad cristiana que él pide ser crucificado cabeza abajo, porque no se siente digno de morir de la misma forma en que murió el Señor. Entonces es crucificado cabeza abajo, cosa que no era raro entre los romanos, porque los romanos usaban la cruz de diversas formas. Es decir, es un hecho histórico, como dice Flavio Josefo, autor importante, historiador judío. Y finalmente Pedro es sepultado. Los restos de Pedro luego son encontrados. Constantino el Grande, en la Colina Vaticana, construye una basílica en honor al príncipe de los apóstoles, recordando también el primado de Pedro, ¿no? Y la cabeza del apóstol, sin embargo, está aquí, según la tradición siempre, junto con la cabeza de Pablo, que no fue crucificado, sino que fue decapitado también en la época de Nerón. Y bien, por ser Pedro el príncipe de los apóstoles, teniendo una primacía sobre los demás apóstoles, el primero, el más importante, el que confiesa a Cristo, ¿no? Cuando Cristo le pregunta a ellos: ¿quién soy yo? ¿Qué piensan ustedes acerca de mí? Es Pedro el que responde, ¿no? Tú eres el Mesías, etc. O que Pedro es destacado. Por eso, aunque no es obviamente esta iglesia, la iglesia de Roma, la primera en sentido cronológico, la primera obviamente es la de Jerusalén, la iglesia de Pentecostés, y antes que Roma está Antioquía y otras iglesias de Tierra Santa, de Asia Central, la actual Turquía, etc. Sin embargo, por la importancia de Pedro, esta basílica de San Juan de Letrán
es llamada la madre y cabeza de todas las iglesias. Sede de los papas de Roma, como dije, desde el inicio, ¿no? El sucesor de Pedro es Lino, pues Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio y otros papas, hasta el exilio en Aviñón. Por eso es tan importante este lugar para la conciencia cristiana, ¿no? Cosa que vamos a hablar más tarde y es en definitiva lo más importante.